Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Paula Jiménez. En nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, queremos darles a todos una cordial bienvenida a este espacio académico en el cual vamos a abordar un tema que es de especial interés y sobre todo relevancia para las organizaciones y para aquellas personas que están trabajando con la gestión del riesgo, el cumplimiento y sobre todo con la ética empresarial. Hoy vamos a hablar acerca de la relación con la implementación del modelo unificado que integra SAGILAB y PTE, un cambio que sin duda plantea nuevos retos, nuevas responsabilidades y también una gran oportunidad para poder fortalecer los sistemas de cumplimiento en Colombia. Para desarrollar este tema, tenemos el gusto de contar con la participación del señor Luis Fernando Barrera Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano. Luis Fernando nos acompaña hoy para compartir su visión, su experiencia y sus aportes frente a esta nueva circular, especialmente desde una mirada práctica y sectorial que nos va a permitir entender mejor el alcance de este modelo unificado y los desafíos que representa para las empresas, para los oficiales de cumplimiento, para los administrativos y también de la alta dirección. Estimado Luis Fernando, para nosotros es un honor contar con su presencia en este espacio. Le agradecemos sinceramente haber aceptado nuestra invitación y disponer de su tiempo para contribuir a la formación y la actualización de nuestra comunidad. A todos los asistentes que están aquí presentes los invitamos a participar activamente, a que tomen nota y que aprovechen este espacio para resolver inquietudes y ampliar su comprensión sobre este tema tan importante. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luis Fernando Barrera Martínez. Estimado, el espacio es suyo. Gracias, muy buenas tardes a todos los asociados y personas que nos acompañan el día de hoy en la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Eh, Vamos a hacer una presentación pues práctica de lo que ha sido la implementación de este nuevo modelo y pues la idea es que podamos hacer la presentación completa y posteriormente podamos hacer la reunión, las preguntas correspondientes. En primera instancia, pues explicarles que esta resolución pues está dirigido a oficiales de cumplimiento, a representantes legales, a administradores, revisores fiscales, asesores jurídicos y responsables de cumplimiento corporativo. Eh, Básicamente es la actualización de la circular básica jurídica, principalmente en los impactos en materia de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación al terrorismo, financiamiento de a la proliferación de armas de destrucción masiva, a los temas de corrupción y soborno transnacional. Bien, como base ya introductoria, pues la Superintendencia de Sociedades expidió la circular 020 el 2 de julio del 2026, mediante la cual pues adopta una versión ya revisada, ya ajustada y actualizada a la circular básica jurídica. Esta actualización precisamente constituye una modificación integral de un marco de instituciones societarias y administrativas y de cumplimiento aplicable a los sujetos supervisados por la Superintendencia de Sociedades. La circular tiene como finalidad precisamente depurar conceptos jurídicos que se han presentado en las diferentes recomendaciones que se le ha dado a la superintendencia a través de derechos de petición y de algunas solicitudes que se han venido haciendo desde la aplicación de los modelos de las circulares básicas en el capítulo quinto y el capítulo 13 y de las recomendaciones también presentadas con el objeto de armonizar las instituciones de la superintendencia con modificaciones normativas, pues que básicamente son recientes, incorpora unos criterios derivados de la política administrativa y fortalece la aplicación precisamente uniforme de la circular básica jurídica por parte de los sujetos supervisados. Dentro de los aspectos más relevantes se encuentra precisamente la modificación integral de los antiguos capítulos resaltados del SAGRILAB y el PTE, los cuales ahora se integran en un solo cuerpo normativo bajo el capítulo 9 del sistema que corresponde pues al sistema de autocontrol y gestión de riesgos LAFTFP, financiamiento a proliferación, con la corrupción y soborno transnacional. Esta integración representa un cambio sustancial precisamente en la forma como la empresa debe diseñar, debe ejecutar, monitorear y evidenciar sus sistemas de cumplimiento. Bien, respecto a los alcances que tenemos
Esta circular básica, la circular externa 020 del 2026, está dirigido precisamente a los representantes legales, a presidentes de empresas, a contadores, a revisores fiscales, a mandatarios, a oficiales de cumplimiento. También está precisamente encaminada a aquellas empresas, a los liquidadores, a las sociedades en general, sucursales de las sociedades extranjeras, empresas unipersonales, dirigidas también a la Cámara de Comercio, a las confederaciones de cámaras de comercio y a entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia. La circular rige a partir de la publicación, es decir, que deroga varias de las circulares anteriores, entre ellas pues la circular externa 016 del 2020, la 011 del 2021, la 08 del 2022 y la 100, 30.0000 del 2024, entre otras disposiciones, pues también modifican y adicionan a las que sean precisamente contrarias a este nuevo capítulo 9. En consecuencia, pues invitamos a los oficiales de cumplimiento que deben realizar los manuales, las políticas de procedimiento, las matrices de riesgo, los formatos de debida diligencia, los canales de denuncia, que también hacen parte importante de este proceso, los reportes de las actas de aprobación actuales vigentes pues, que se tienen y también verificarlos su alineación al nuevo capítulo noveno, que es importante pues dentro de este proceso. Bien. ¿Qué cambios principales podemos tener en cuenta? Pues básicamente la integración del Sagrila y el PTE. Uno de los cambios más importantes es cómo es precisamente el enfoque que la Superintendencia de Sociedades le dio al tema de lavado de activos, a financiación al terrorismo, a la proliferación de armas, incorporado con el tema de corrupción y soborno transnacional. Esta circular básicamente establece unos sistemas de cumplimiento que son como herramientas idóneas para prevenir dichos riesgos y que deben implementarse bajo un enfoque adecuado, proporcional, orientado precisamente a fortalecer una cultura empresarial y legal dentro de la compañía. Por eso nosotros consideramos importante que se haga el análisis del código de ética y conducta corporativa de cada una de las compañías con el objeto de que sea una matriz efectiva dentro del proceso. Por eso nosotros llamamos esta webinar, la llamamos Águilas más PT más Código de Conducta, porque hace parte fundamental del proceso y de lo que nosotros vamos a discernir en cada una de las herramientas que vamos a tener en la compañía. Como ustedes recordarán, anteriormente teníamos un código de conducta y dos herramientas especiales diferenciadas, que era el SAGRILAF y el PTE. Hoy en día, pues, se están integrando esas materias, por lo tanto, debemos hacer un análisis específico para que las empresas abandonen una visión fragmentada de la situación de cumplimiento y aborden hacia un sistema de control que están integrados de esta manera, debidamente documentado y que debe llevarse a la aprobación de la alta dirección, deberá ser ejecutado por el oficial de cumplimiento y soportado por unas evidencias que sean verificables, que es un tema muy importante dentro de este proceso. Como ustedes recordarán, pues con anterioridad y dentro de muchos de los factores que hemos venido analizando, hemos encontrado que pues existen una serie de manuales que son manuales de papel, manuales en donde por cumplir unos compromisos de carácter financiero, especialmente damos el ejemplo pues del sector minero, que fue el sector que estudiamos, en el cual se estaban cumpliendo con unos requisitos del Sagrado y el PTE para las normas que estaban exigiendo precisamente las entidades financieras y se convirtieron en documentos de papel. Hoy en día ese concepto ha cambiado porque se ha verificado por parte de la Superintendencia de Sociedades especialmente y por parte de la Superintendencia Financiera el no cumplimiento de unos estándares específicos de cumplimiento. Entonces, el caso de ejemplo que traemos hoy es el impacto específico sobre el sector minero colombiano. La invitación es que se analice pues cada uno de sus sectores.
Pero aquí dentro de nuestro ejemplo, pues vemos el análisis aplicable de esta circular, especialmente en el sector minero, en donde encontramos que las empresas dedicadas a la pues que digamos que integran a las empresas que están dedicadas al tema de exploración, al tema de explotación, al tema de comercialización o beneficio o transformación o transporte o también aquella intermediación que se hace en la comercialización de los minerales, de los metales preciosos, de las piedras preciosas y demás actividades asociadas a la cadena de valor de la minería. Entonces, como se dan cuenta, este capítulo noveno incluye a las empresas del sector de comercialización que hacen parte tanto de metales como de piedras preciosas, cumpliendo con unos objetivos específicos de unos CIBUs, de unos CIBUs según tenga la compañía, cuando se cumplan esos requisitos pues, de vigilancia y control y que se cumplan los umbrales establecidos pues, por la misma norma. Pero de igual manera, también en el régimen de medidas mínimas, que lo conocíamos también desde el SAGRILAB, eh, desde la norma anterior, la circular incorpora el sector minero energético, que antes no estaba incorporado y señala unas actividades relevantes de unos códigos especiales y unos CIBU especiales, los cuales, dando cumplimiento a estos CIBU, y cuando a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido unos ingresos totales iguales o superiores a 369.676 VTs, VBs, y los activos totales sean iguales o superiores a 616.127. Entonces, ahí es importante poder analizar en cada uno de los sectores y cada una de las compañías con el objeto de establecer qué responsabilidad se tiene ante la Superintendencia de Sociedades para hacer la presentación de estos informes. De igual manera, en las empresas mineras debe verificarse que las empresas mineras están muy reguladas, son entidades muy reguladas, tanto por la Superintendencia Financiera como por la Superintendencia de Sociedades. Hay que mirar precisamente su actividad económica que está registrada en la Cámara de Comercio, si están dentro de los específicos, verificar su CIU principal y secundario, y a nivel de ingresos, pues los activos que se requieren pues, para cumplir con el umbral. También es importante entender su condición de inspección. Si se encuentran inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, y su permanencia en el grupo empresarial o la situación de control que se tiene, porque hay algunas empresas que son de carácter extranjero, que tienen un sistema de control porque hacen parte de una compañía internacional y que se encuentran aquí en Colombia. Y también sus operaciones con minerales o metales o piedras preciosas o comercializadores o contratistas intermediarios y terceros de riesgo. Entonces, el sector minero, como ustedes se dan cuenta, ha entrado dentro de un umbral de un conocimiento muy grande por parte de la Superintendencia de Sociedades, y el objetivo es precisamente controlar todos los temas de lavado de activos, de financiación al terrorismo, de los temas de corrupción y soborno transnacional, y aquellos que por el uso, especialmente en las empresas de explotación, por el uso de elementos como dinamita y demás, pues hacen parte de un control específico por parte de la Superintendencia de Sociedades, del Ministerio de Defensa, y que ese control pues se lleva a un control de proliferación de armas de destrucción masiva, pues como hemos visto últimamente en los enfoques que se han presentado de los atentados que se han podido hacer, que se han hecho en Cali, en el Valle. Es importante tener en cuenta ese proceso. Aunque el concepto de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según precisamente los conceptos que ha dado la UIAF en sus diferentes conferencias, y aquello que se ha reportado por parte de las de entidades como la OFAC en Estados Unidos y la Unión Europea, pues el control a este sistema de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia, pues apenas digamos lo que estamos cumpliendo con procesos primarios, ya que Colombia pues no tiene ese concepto aplicado como lo vienen haciendo en esos controles.
El enfoque, el otro punto es el nuevo enfoque. Entonces, ¿cómo está ese enfoque? Pues básicamente la circular lo que hace es que profundiza el tema del enfoque basado en el riesgo, ¿cierto? Esto significa que el cumplimiento no se satisface únicamente con la existencia formal de un manual, sino con la capacidad real que tienen las compañías de identificar, de segmentar, de medir, de controlar, de monitorear y sobre todo de actualizar sus riesgos. Entonces, aquí se tiene un sistema de autocontrol de gestión de riesgos en donde se incorpora estos dos elementos importantes que ahora se ve como uno solo y debe comprender pues dentro de una política, dentro de unos manuales de procedimientos y debe convertirse en una regla de conducta no solo para el cumplimiento de los oficiales de cumplimiento y de la alta dirección, sino también para la conducta que tienen los empleados, los asociados, demás administradores y demás vinculados o partes interesadas que nosotros normalmente las conocemos como contrapartes internas y externas. Bien, en nuestro caso de estudio, pues lo que básicamente nosotros vimos es que era importante considerar, y aquí en Colombia más que en ninguna otra parte, considerar otros factores. Hay unos factores específicos que es, por ejemplo, las zonas geográficas en operación. En el caso de las empresas mineras, pues son empresas que se encuentran trabajando en territorio y muchos de esos territorios están permeados por temas de lado de activos o bien de grupos al margen de la ley. Entonces es importante hacer esa verificación de las zonas geográficas en operación. El otro tema que también es importante es la evaluación, por ejemplo, de los títulos mineros, los contratos de concesión, los contratos y las concesiones, que en últimas llegarían también a ser un estudio preponderante de lo que podrían ser tanto las contrapartes internas como externas. Entonces ya hay una ampliación dentro de estos factores que tiene precisamente el oficial de cumplimiento. El otro tema tiene que ver con contratistas, proveedores y operadores, transportadores y comercializadores, que ese sí es un tema que atañe a todos el sector real, no solo al sector minero, sino al sector real, y la relación también que tenemos con las comunidades, las autoridades locales, perdón, y las autoridades de entidades públicas que hacen parte también dentro de nuestro territorio donde actualmente estamos trabajando, que también hace parte de los conceptos precisamente que trabajábamos con anterioridad en el tema del PT, en el tema de conducta, de control a cero corrupción. Esos son temas que hacían parte del concepto ético y que hoy en día se encuentran vinculados precisamente a este capítulo noveno. Lo otro también tiene que ver con la forma de pagos, los anticipos, las donaciones y los patrocinios y las compensaciones que se dan. Un tema muy importante son esos intermediarios y consultores, asesores y gestores que también tendrán que hacer la vinculación para hacer la validación y verificación. Las operaciones en efectivo o la trazabilidad limitada que se tengan en los mismos porque ya se entra dentro de un régimen especial del manejo de operaciones en efectivo. Los beneficiarios finales y las estructuras societarias complejas que también hacen parte del estudio de verificar cuál es el último beneficiario y los riesgos asociados precisamente a todos los temas de la extracción ilícita de minerales, del contrabando, de la corrupción, del lavado de activos, que todos aquellos sectores reales que están precisamente vigilados por la Superintendencia de Sociedades hacen parte pues del estudio de ese análisis. Entonces, cuando hagamos el estudio del análisis de contexto de nuestra compañía, debemos tener en cuenta estos factores que consideramos importantes. Otro tema que también fue importante es la responsabilidad de la máxima órgano social. Algunas compañías no tienen junta directiva, pero tienen un máximo órgano social. En este caso, pues la circular fortalece esa responsabilidad de este máximo órgano social, en su defecto, pues todo el organismo que tiene el control dentro de la compañía. Estos órganos no deben limitarse a aprobar únicamente formalmente esos los documentos, sino que también deben participar activamente en el diseño, en el seguimiento y la actualización del mismo sistema. Dentro de esas funciones se destacan pues precisamente lo mismo que destacábamos con anterioridad, aprobar los sistemas y las actualizaciones, la designación del oficial de cumplimiento principal y suplente,
y evaluar los informes de funcionamiento que vienen proporcionando pues por parte de las auditorías, por parte de la revisoría fiscal, garantizar pues esos recursos operativos para poder aquellas empresas que trabajan en territorio, pues tener los suficientes recursos para hacer las visitas correspondientes, hacer el estudio, los estudios financieros y físicos y tecnológicos para establecer como esos criterios necesarios para poder identificar, por ejemplo, en el caso de las contrapartes, cuando existan PEP y las relaciones que existan pues con las señales de alerta que puede tener cada una de las compañías. Considero que esta es una exigencia que es específica y relevante para las empresas que operan precisamente en los territorios como nosotros estábamos hablándolo con anterioridad, es decir, aquellas compañías que no trabajan en una ciudad o en un municipio, sino que trabajan en veredas o en sitios que están en el campo, que nosotros los llamamos territorio, para poder mirar qué áreas se encuentran en conflictividad social, qué presencia de grupos al margen de la ley se encuentran, y sobre todo la verificación de la contratación con terceros locales y el relacionamiento constante que se tienen con las autoridades de orden, pues las autoridades de municipios y demás, que precisamente hacen parte de cada uno de estos municipios y territorios. Bien. Ahora, pues los requisitos del oficial de cumplimiento, considero que lo que hizo fue una integración de los mismos temas, establece pues los requisitos que son casi los mismos que se tienen, tanto aquí es importante contar con un oficial de cumplimiento principal y uno suplente. La persona designada pues debe contar exactamente con los mismos requisitos: título profesional, experiencia mínima de 1 año en el cumplimiento normativo o en gestión de riesgos, actualizar la información mediante especializaciones, maestrías, diplomados, y aquí los diplomados son por mínimo de 90 horas, actualizadas con conocimiento al menos cada 3 años para estar, y debe estar domiciliado en Colombia. También se establecen unas previsiones o incompatibilidades que son exactamente las mismas que teníamos con anterioridad, que el oficial de cumplimiento no puede actuar en más de 10 sujetos obligados. Hay unas reglas especiales pues, sobre esa situación empresarial o situación de control que se puede dar en el proceso. También debe tenerse pues que no puede pertenecer a órganos administrativos, o ser representante legal o miembro de junta directiva o de la administración, o a ser asociado o a ser parte del revisor fiscal. El auditor interno o externo pues tampoco pues podría ser el oficial de cumplimiento. Tanto las empresas eh, tanto las empresas pues de estos sectores, de diferentes sectores, pues considero que se debe generar como revisar precisamente la idoneidad y la independencia y la disponibilidad de la capacidad del oficial de cumplimiento para cumplir cada uno de estos nombramientos, la acta de asignación y demás registros que se hacen ante el CIREL, y los reportes que se presentan ante la Superintendencia de Sociedades, que en este momento pues ya estamos a puertas, a límites de presentar el informe 75. Bien, eso pues en términos generales. Ya en cuanto a las funciones reforzadas, pues yo pienso que en cuanto al proceso del oficial de cumplimiento principal y suplente, pues se debe dar lo mismo que veníamos trabajando, es el cumplimiento efectivo y eficiente de las oportunidades de dar la aplicación a un sistema de autocontrol y gestión de riesgos. Pues, dentro de sus funciones, al menos una vez al año debe presentarse al órgano social pues el informe, evaluar precisamente las eficiencias y efectividades del sistema. Hoy por hoy, la superintendencia bancaria, pues a través de los bancos, están pidiendo precisamente que se presente una certificación de evaluación de eficiencia y efectividad de los modelos de riesgos, especialmente en el tema del SagriLab. Hoy en día, dentro de estas funciones, pues ya integraría no solo, ya se integra como un solo programa, y se tendría que hacer esa evaluación de eficiencia y efectividad del sistema completo. Y precisamente cómo se protegen o cuáles son esos correctivos que se han tenido año a año,
y coordinar esos programas de capacitación y divulgación, evaluar los informes de auditoría que se vienen haciendo en las compañías. Y yo recomiendo específicamente que cuando la revisoría fiscal haga sus respectivos reconocimientos, el oficial de cumplimiento haga una evaluación del informe de revisoría fiscal y ese informe de revisoría fiscal quede incorporado dentro de las actas que se van entregando mes a mes o semestral o anual, dependiendo cómo se vengan abordando cada una de esas presentaciones que se le haga al máximo órgano social en ese contexto. También pues debe tener, aquí pues considero, y eso ya es una evaluación ya personal, considero pues que se debe tener una visión más práctica en la operación y no limitarse únicamente al sistema documental. Yo creo que aquí con esta integración lo que se busca es precisamente cómo poder generar procesos prácticos en donde el oficial de cumplimiento pueda demostrar que efectivamente está haciendo un proceso efectivo. En el caso, por ejemplo, del sector minero, que fue el sector de estudio, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación de los terceros contratados, ejemplo, y si tengo una estación de servicio a la cual estoy comprando el combustible, pues debo hacer las visitas de inspección, debo hacer las entrevistas correspondientes, llenar los formularios y actualizar el formulario de proveedor y de igual manera hacer la debida diligencia dando cumplimiento pues a los requisitos establecidos por la ley. Y esos procesos deben ser trazables, identificables dentro de una matriz especial que se tenga en la compañía y guardados dentro de los procesos de archivo para dar una efectiva trazabilidad con el objeto de que posteriormente la Superintendencia de Sociedades, cuando les haga unas visitas, pues se tenga precisamente esa evidencia, ¿correcto? Bien, y ese tema también tiene que ver con la debida diligencia intensificada. Esa debida diligencia se mantiene pues con unos componentes centrales del mismo sistema. Las empresas pues deben identificar esas contrapartes, como lo veníamos diciendo, verificar su identidad, conocer el beneficiario final, comprender la estructura de propiedad y de control, que eso es muy importante, y atender los procesos de ese relacionamiento comercial, cómo se viene trabajando y cuáles son los procesos que lleva dentro de la compañía. La debida diligencia intensificada debe también aplicarse pues a esas contrapartes y beneficiarios finales, especialmente a las personas expuestas políticamente. Ya ustedes saben que ese cumplimiento se viene dando precisamente desde el año 2020. Las jurisdicciones no cooperantes o altos riesgos o transacciones complejas o inusuales, operaciones que no se tengan un propósito económico se encuentre dentro de un aparente concepto lícito, pues es necesario verificarlo, o sea, es necesario vincular al proveedor local en los contratos de transportes y operadores, esos pagos a terceros, los comercializadores que se tienen, los negocios que tenga la compañía en los diferentes títulos, compraventas, sesiones, etcétera, los consultores o gestores, todo lo que tiene que ver con donaciones, bueno, se me pueden escapar algunos, las contrataciones que hagamos con entidades públicas también es importantísimo porque eso hace parte pues de la gestión cuando teníamos el PTI que ahorita pues también se vienen cumpliendo. Las relaciones a los PEP y a las personas cercanas del PEP que también son importantes pues tenerlos en cuenta y bueno, y en sí pues tener en cuenta si estamos en una zona de alto riesgo y demás. Bien, ese es importante. Em, También tenemos, bueno, los canales de denuncia, y aquí sí es un tema muy importante. La circular precisamente exige que los sujetos obligados cuenten con unos canales de denuncia efectivos. Esos canales deben ser confidenciales, deben ser confiables, deben ser trazables y deben cumplir con los requisitos establecidos precisamente en los conceptos que se venían trabajando con anterioridad en los códigos de ética y conducta corporativa y en el programa de transparencia y ética empresarial, en donde debe darse un proceso de confidencialidad, debe tenerse unos canales de denuncias que se cumplan con los procesos de trazabilidad y gestión documentaria. Entonces, la empresa debe adoptar unas medidas para que los empleados, administradores, asociados
sean sujetos precisamente de estos procesos y evitar que se den represalias, que se cuente también pues con unos procedimientos adecuados para recibir, atender y pues yo creo que verificar y hacer un seguimiento de esas denuncias, es decir, que debe haber un protocolo específico para el cumplimiento de lo mismo. Estos canales pues deben estar disponibles tanto para la compañía como para contrapartes internas como para contrapartes externas y de esta manera poder cumplir con las garantías que se requiere efectivamente en los canales de denuncia. Ahora, este tema también es importante, son los reportes obligatorios, pues básicamente se vienen cumpliendo con los reportes para garantizar el cumplimiento de esto ante la OIAF, las autoridades y pues las demás autoridades competentes. En el caso de la autoridad del sector minero, pues nosotros, además del cumplimiento ante la OIAF, también tenemos unas obligaciones ante el comercio, Ministerio de Comercio Exterior, ante la Agencia Nacional de Minería, y autoridades que son competentes y que entran, que hacen parte sobre todo en la comercialización de los minerales, en la trazabilidad de esa comercialización. La circular pues mantiene precisamente la importancia del reporte de operaciones sospechosas y el mecanismos asociados precisamente al CIREL y por otro lado pues el cumplimiento de las normas de las circulares que expresamente están constituidas con el objeto de poder saber si dentro de lo mismo se presenta un ROS ante el CIREL o si se requiere la presentación de una denuncia penal en el caso de que sea un tema de corrupción o un tema de soborno transnacional, en el cual ya no es solo un tema de información, sino que también se requerirá pues el cumplimiento de la obligación que se tiene en las denuncias penales por concepto de corrupción. En este tema, yo quiero ser enfático en la responsabilidad del oficial de cumplimiento, en el cual pues el oficial de cumplimiento debe, en primera instancia, cuando se presente alguno de los temas de corrupción y como veníamos trabajando en el programa del PT, es importante entender que en últimas quien debe hacer la presentación de esas denuncias por temas de sobornos o de temas de corrupción debe ser directamente por la representación legal de la compañía. En el caso de que el representante legal esté involucrado, pues es importante informar a la junta directiva de tal hecho y de esa manera hacer la presentación a través del presidente de la junta directiva de las denuncias correspondientes o el acompañamiento por parte del departamento jurídico de cada una de las empresas en el caso de que se llegue a presentar estos actos de corrupción o de soborno que se puedan diligenciar. Para ello, pues el oficial de cumplimiento es importante que fortalezca sus procedimientos internos, identifique precisamente esas operaciones, presente esos análisis de las señales que se puedan generar, de esas señales de alerta, y documente en forma clara las responsabilidades que se tienen especialmente con los ROS. Como ustedes ya saben, los ROS tienen un reporte, ese reporte de operaciones sospechosas, tienen unas indicaciones específicas de tiempo, modo y lugar, pero de igual manera es importante tener en cuenta la responsabilidad que se tiene en el caso de que se presenten ausencia de los reportes de operaciones sospechosas. De todas maneras, es importante el establecimiento interno de los temas de corrupción y soborno transnacional, que es tal vez los temas en donde se están presentando denuncias, a diferencia de los temas que se presentan ante el ROS, que son apenas información que se están entregando a la OIAF, que no es una denuncia penal, sino que sencillamente es una información, un reporte que se presenta. Pues sí es importante que el oficial de cumplimiento desde el comienzo tenga una trazabilidad y tenga una conservación de esos soportes, porque hoy estamos en la compañía y mañana no sabemos. Entonces es importante que esa documentación la tenga muy bien guardada en el caso de poder dar no solo trazabilidad para la compañía, sino defender la responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento. Bien, otro tema que es importante es el régimen de medidas mínimas.
En el régimen de medidas mínimas la circular también desarrolla ese régimen, pues para determinados sectores y sujetos es importante que lo podamos analizar. Es un sistema muy completo, debe implementarse unas medidas básicas de prevención. El régimen, en este régimen, pues es el representante legal el encargado de ejecutar, verificar, supervisar ese régimen de medidas mínimas, pero muchas veces el representante legal no tiene conocimiento ni de los diseños ni de la implementación. Entonces, por lo habitual en el régimen de medidas mínimas, les recomendamos a los representantes legales que si no tienen el conocimiento y para evitar inconvenientes a futuro que le puede llevar a sanciones hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues es preferible tener un oficial de cumplimiento designado que pueda expedir y aprobar por parte de los procesos que se puedan presentar ante pues usted como representante legal, ante la junta directiva o ante el máximo órgano social, la capacidad que se debe tener para el cumplimiento de estas obligaciones. Si era difícil el régimen cuando teníamos el tema del Salvilab, en el régimen de medidas mínimas, obligar al representante legal a presentar, a hacer el análisis de la matriz, presentar primero el manual, hacer el manual según lo que en sí es la compañía, llevarlo a una realidad y posteriormente generar una matriz de riesgo y posteriormente generar los controles precisamente de lograr el control de esos riesgos residuales, riesgos operativos a riesgos residuales, precisamente con esa matriz, pues más difícil quedará si tiene un sistema tan complejo como el que tenemos actualmente. Entonces es importante pues como tener ese proceso por parte del representante legal y hacerle ver la responsabilidad que puede tener en el futuro. Otro tema tiene que ver precisamente con la auditoría y la revisión y la revisoría fiscal. Y aquí es un tema muy importante, es esa evidencia documental. Y esa evidencia documental tiene que ver precisamente con lograr una aplicación, mantener yo digo que es una evidencia suficiente, organizada, actualizada y verificable de los manuales y políticas, de las actas de aprobación y actualización. Esto normalmente en una visita de la superintendencia los va a necesitar. De esa matriz de riesgo, de esos formatos de debida diligencia, o sea, el formato del conocimiento, el formato de la evidencia de entrevista de conocimiento y los formatos de debida diligencia. Conservar en el mismo archivo las consultas que se hacen a esas listas restrictivas, el análisis del beneficiario final, especialmente el análisis del RUC de cada una de las compañías. También seguramente va a tener en cuenta todos los procesos de capacitación. Y aquí el proceso de capacitación es importante entender que el Código de Ética y Conducta Corporativa es un concepto, llamémoslo general o llamémoslo la forma de actuar, y de ahí en adelante ya no vamos a tener herramientas divididas como es el Sagrila y el PT, sino que vamos a tener una sola herramienta que está cumpliendo precisamente con esos objetivos. Entonces es importante tener en cuenta esos procesos en las capacitaciones, los reportes internos y externos y los canales de denuncia también hacen parte de eso. También las investigaciones internas que se han venido realizando, los seguimientos de las auditorías, los planes de mejora que se han presentado, especialmente en las certificaciones. Por favor, tenerlo muy en cuenta, que cuando pues, están presentando el informe ante el máximo órgano social, incorporen, por favor, no solo los seguimientos de auditoría que les digo, de revisoría fiscal, sino también los planes de mejora del mismo, ¿cierto? Y los informes que deben presentarse pues, a la Junta Directiva Máximo Órgano Social. Eso es importante pues tenerlos en cuenta. Ya otro punto importante son los plazos. Todo el mundo decía, bueno, entonces nos lo pusieron desde ya y nos toca ya presentarlo y empezar a hacer. No, pues aquí básicamente la Superintendencia de Sociedades lo que ha determinado es que hay que saber pues la calidad del sujeto obligado, deberá ponerse en marcha pues este sistema. Se tiene en cuenta más tardar el 31 de mayo del año siguiente
para presentar estos informes, esta implementación. Para quienes ya se encuentran obligados bajo la circular 016 o la 11 o la 30.0000 del 2024, la circular establece un periodo pues, de transición que se ajusta precisamente a lo mismo, más tardar el 31 de mayo del siguiente año. Es decir, que desde este año hasta el 31, pues ya debemos tener implementado todo este sistema unido y organizado. Y durante dicho periodo, pues los sistemas básicamente la idea es poder actualizar e implementar cada uno de estos factores para tenerlos en cuenta. En consecuencia, pues la circular expedida el 2 de julio del 2026 se ajusta y se tendrá como cumplimiento final el 31 de mayo del 2027. ¿Sí? Hay unas recomendaciones prácticas que, pues tenemos en cuenta y que queremos anunciarle especialmente a los oficiales de cumplimiento, es poder empezar a adelantar como mínimo unos aspectos importantes. Primero, realizar un diagnóstico normativo para determinar si la empresa está obligada a este sistema de autocontrol y gestión de riesgos, teniendo en cuenta pues la circular, el capítulo 9 de la circular básica jurídica. Lo segundo es verificar los códigos IBU registrados en la Cámara de Comercio. Eh, es importante contrastarlos pues con los códigos que están vigentes en esta circular, especialmente, por ejemplo, aquellos del sector minero energético que no hacían parte pues, de este proceso y los de comercialización de metales y piedras preciosas, que en el caso de estudio, pues nosotros vemos que es importante tenerlos en cuenta. El tercero es revisar los ingresos, los activos, las condiciones que tenemos de vigilancia y control por parte del grupo empresarial de la Superintendencia de Sociedades en esa situación de control y estructura societaria. Lo cuarto es elaborar una matriz comparativa entre los sistemas. Es decir, teníamos un sistema Sagrilá, un sistema de PTE, pues hay que encontrar esa base fundamental para poder cumplir con el capítulo 9. Es decir, identificar cuáles eran las brechas que teníamos con anterioridad, ajustarlos y dar unas evidencias pertinentes y apropiadas en estos manuales que considero pues que deben tener las bases sólidas dentro de un proceso, pero que no termine siendo un manual de 200 hojas, sino que sea un manual que esté acorde precisamente a los conceptos de seguridad PTE, basados en esos conceptos que hemos venido trabajando como base del Código de Ética y Conducta Corporativa. Lo quinto, pues que necesitamos actualizar el manual, actualizar esas políticas para dejarlas integradas dentro de un proceso y la matriz de riesgos también incorporarle dentro del mismo una sola matriz de riesgos para que sea de esta manera mucho más fácil, que era lo que estábamos pidiendo, porque estábamos haciendo matriz de Sagrilá, matriz de PTE, matriz del manual de conducta. Hoy en día ya sencillamente lo que tenemos que hacer es poder integrarlos. Yo creo que eso ha sido como la facilidad que dio la Superintendencia de Sociedades después de muchas solicitudes que se habían hecho con anterioridad. Desde el año 2021 y 2022 veníamos hablando del mismo tema y la administración precisamente de los procesos que sean los PEP, las señales de alerta y muy importante los canales de denuncia, porque aquí en este proceso es algo que debe tenerse ese canal de denuncia y los reportes que se van a presentar. Esto es verificar que el oficial de cumplimiento y su suplente cumplan esos nuevos requisitos de identidad, de independencia, de experiencia, de formación, de domicilio, porque acuérdense que en este se tiene en cuenta que debe ser colombiano, y tener en cuenta la ausencia de las incompatibilidades que se tienen con las diferentes personas que hacen parte las contrapartes internas, especialmente con los órganos de dirección, órganos de control o administración. El otro punto importante es que es importante presentar esos ajustes a la Junta Directiva o al máximo órgano social para que se dé la aprobación
formal, pues evidente, mediante un acta específica de la integración de los sistemas. Entonces, yo les recomiendo que sea un acta específica, que lo incorporen dentro de una sola acta, que se haga precisamente esa revisión en donde podrán entregarse pues tanto los manuales como la matriz, el manual, perdón, como la matriz de riesgo incorporada. El octavo punto que es importante es como fortalecer la capacitación anual, articular los sistemas de control del código de ética y conducta en políticas de anticorrupción, políticas de regalos, de hospitalidades, políticas de donaciones, procedimientos de contratación y gestión de terceros, y preparar un plan de transición importante pues que debe darse pues al 31 de mayo del 2027. Les recomiendo que empiecen a hacer ya desde ya unos cronogramas y dejar unas evidencias ante el máximo órgano social de que ya empezaron a hacer dicho trabajo. Bien, ya como conclusión, Estimado, qué señora. pena, un segundito, discúlpeme la interrupción. Antes de que continuemos, quiero hacerles un aporte muy importante. Ahora mismo desde Acoficum estamos apoyando una iniciativa de la Superintendencia de Sociedades. Se está realizando un diagnóstico sobre la función de los oficiales de cumplimiento en Colombia. Les compartí al chat un enlace de una encuesta que se debe diligenciar. Este ejercicio es muy importante porque nos va a permitir identificar las oportunidades de mejora, fortalecer la profesión y aportar también a la construcción de mejores prácticas en materia de cumplimiento. Entonces, para todos los asistentes les pedimos por favor que se tomen unos minutos o al finalizar el webinar, por favor, responder la encuesta que les enviamos. Si alguno de ustedes se desempeña como oficial de cumplimiento en varias organizaciones, recuerde que solamente se debe diligenciar el formulario una vez y su participación es fundamental para así poder construir una visión más completa de la realidad del cumplimiento en Colombia. Nuevamente, muchas gracias y por favor no olviden diligenciar el enlace que está en el chat, ya mismo lo voy a reenviar. Gracias y qué pena por la interrupción, No, estimado. tranquila, por el contrario. Este es un tema muy importante que debimos de haberlo tocado desde el comienzo del proceso, pero muchas gracias por recordarlo. Dentro del grupo, dentro de la Asociación de Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues velamos precisamente por el desarrollo de estas actividades, porque es la manera como nosotros podemos contrastar cada una de esas actividades que tiene el oficial de cumplimiento y poder apoyar en las diferentes campañas que viene haciendo y que pues de paso felicito a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento por el trabajo que viene haciendo en pro del desarrollo de las actividades del oficial de cumplimiento a nivel nacional. Entonces ya como para terminar, pues sí, efectivamente se marca un cambio especial, representa un cambio significativo, presenta pues un enfoque en que los oficiales de cumplimiento actúen con una visión mucho más integral, mucho más preventiva, basada precisamente en el riesgo, articulado con cada uno de los temas que teníamos anteriormente, el Sagrial PTI, el código de conducta, la debida diligencia, el beneficiario final, los temas que teníamos con los PEP, los canales de denuncia, los reportes y sobre todo un tema muy importante, es cómo poder llevar a cabo una cultura corporativa dentro de nuestras compañías. Importante resaltar ese tema porque a través de esa cultura corporativa es que podemos lograr el cumplimiento de nuestra labor. El reto principal precisamente consiste en que pasar de un cumplimiento documental a un cumplimiento mucho más efectivo, porque aquí vamos a tener unos factores verificables, vamos a tener unos factores ajustados más a una realidad de cada una de las empresas. Es importante la actualización oportuna del sistema, no solo permite pues atender las exigencias de la superintendencia, sino que también fortalece la confianza empresarial, protege la reputación de las compañías, contribuye al desarrollo de una manera muy responsable y digamos muy transparente y sostenible y sustentable de las compañías que están aquí en Colombia. Sabemos de la situación que tenemos a nivel internacional por el tema del lavado de activos, por el tema de financiación al terrorismo. Entonces, esto es digamos que un apoyo a los procesos de trazabilidad, de transparencia, de sostenibilidad y de sustentabilidad de cada uno de los trabajos que se realizan
dentro de nuestros sectores. Em, eh, lo que básicamente nosotros hacemos es dar un carácter informativo y general. Estoy seguro que habrán otros temas más que desarrollar de esta circular externas de 100-020 del 2026. Sabemos que hay un partido de fútbol, estamos casi en semifinales y el día de hoy pues estamos con un ojo puesto en el fútbol, pero de igual manera invitamos a las personas que están interesados en nuevamente escuchar esta webinar, pues a través de la asociación podrán incorporar pues cada una de estas presentaciones y poder seguir ahondando el proceso que venimos haciendo. Bueno, pues les agradezco mucho. Teníamos una hora para hacer la presentación y nos faltan todavía 6 minutos. Así es de que, pues, si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, si no tenemos preguntas, les agradecemos mucho pues la participación el día de hoy y esperamos que sigan siendo parte de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Aquí tenemos un trabajo muy especial pues que se viene realizando y que dentro de los sectores que Hola, buenas tenemos tardes. reales, sí señora, ¿Cómo está? Yo tengo una pregunta referente al sí, régimen de medidas mínimas. Es sí. que quiero saber si se tiene que cumplir los dos criterios simultáneamente o solamente por el hecho de cumplir o el umbral o la actividad se hace sujeto obligado. No, hay que cumplir los dos factores, pero ¿qué es importante dentro de este proceso? No solo mirar los dos factores que se tienen, sino también lo que les explicaba de los riesgos que se tienen en las compañías dependiendo de los diferentes factores de jurisdicción, de los riesgos jurisdiccionales que podemos tener dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestra compañía, ¿sí? Por eso mismo les daba el ejemplo de lo que sucede en el sector minero. O sea, el sector minero, de pronto, el régimen de medidas mínimas están cumpliendo con unos umbrales específicos, pero no están cumpliendo de pronto con algunos de los umbrales, pero se tiene algunos riesgos específicos. Entonces, es preferible entrar en un régimen de adopción de las normas como prácticas, como buenas prácticas y de igual manera, pues entrar a hacer este proceso antes de entrar a una obligatoriedad. Yo considero que con el tiempo este régimen de medidas mínimas se va a convertir en uno de los temas más importantes. Estoy seguro que la Superintendencia de Sociedades con el tiempo va a bajar los umbrales y va a incorporar más sectores reales. Importante que nosotros tengamos en cuenta como representantes legales qué factores de riesgo tenemos y de qué manera nosotros poder cumplir principios establecidos precisamente en esas normas de adopción. ¿Qué le recomiendo que haga? Analice primero o realice primero el Código de Ética y Conducta Corporativa y basado en él y viendo los factores de riesgo que pueden tener, poder empezar a generar el régimen de medidas mínimas. Ahora, también lo otro muy importante mm, es interrogar a la Superintendencia de Sociedades, que hoy en día pues tienen unos canales muy colaborativos en el cual tú puedes presentar la opción que tienes, mandar la documentación de la compañía, es decir, el certificado de existencia, perdón, sí, el certificado de existencia y representación legal, los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y dar una explicación de si dentro del proceso estaría el régimen de medidas mínimas comparado dentro del sistema, viendo pues esos riesgos de jurisdicción. Estoy seguro que la Superintendencia de Sociedades en menos de 15 días te estará dando una respuesta contextual, ya que ellos tienen un background muy grande de Colombia y podrán determinar si podrías estar dentro de ese régimen de medidas mínimas. ¿Correcto? Listo, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, no, con gusto. ¿Alguien más? Bueno, les agradecemos a todos su presencia. Un abrazo muy especial y a los oficiales de cumplimiento, a nuestra asociación, muchas gracias por dar esta oportunidad. Estoy seguro que habrán otros sectores reales que van a participar pues también en este proceso. Hemos cogido en primera instancia el régimen
el régimen del sector minero, porque es uno de los sectores más controlados en el país. Tener una mina y estar dentro del sector minero y conseguir una cuenta bancaria es lo más difícil que hay en Colombia. Entonces, por eso mismo, pues consideramos importante su proceso de aplicabilidad para que de esta manera podamos integrar un proceso mucho más atractivo para el desarrollo ético y de cumplimiento de las compañías. Bueno, muy buenas tardes, muy amable a todos. Muchísimas gracias, Gracias, hasta estimado luego. Luis. Gracias a todos los asistentes por Gracias. acompañarnos el día de hoy, por su participación y por seguir haciendo parte de los espacios de formación que está brindando la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Nuevamente queremos expresarle los agradecimientos a todos, sobre todo a Luis Barrera por aceptar esta invitación, de verdad, y por compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias, esperamos que podamos seguir repitiendo estos espacios con usted. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.